Bienvenidos una vez más a Más Allá de la Historia. Antes que nada, queremos agradecer al programa Retazos de Historia por el material de archivo que vamos a compartir en el día de hoy. Y dicho todo esto, los invito al pasado, en este caso para escuchar testimonios y vivencias de quienes trabajaron en la Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia. Aquella que fue fundada en el año 1908 y que rápidamente se expandió hacia la zona norte de la provincia de Santa Cruz, más precisamente en el año 1910 con el impulso del ferrocarril hacia Nahuel Huapi. Y esta empresa, Ramos Generales, no fue simplemente un comercio, sino que fue el inicio del sueño de muchos jóvenes de poder concretar eso tan anhelado que era su primer trabajo. Y así fue, porque ingresaron muy chicos y de esta manera conocieron realmente el valor de la responsabilidad y el trabajo. Y claro, el orgullo que tuvieron ellos de conocer y de sentir el ganarse el pan. Conozcamos entonces estos testimonios. A principios del siglo pasado, el desierto era desafiado por unos pocos pioneros decididos a conquistar y engrandecer el suelo patagónico. Fue así como en 1908, las empresas de José Menéndez, Mauricio Brown y José Blanchard se unieron dando lugar a la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, que comenzó con almacenes de ramos generales, estancias y una flota naviera propia. Desde sus inicios, los habitantes de la Patagonia bautizaron a la nueva empresa como la Anónima. Comenzó a trabajar en la Anónima? Yo, prácticamente a los 13 años, en el 54. Creo que fue por octubre del 58, por ahí. En 1958. El año 62, me parece. Del 65 al 67 hice el servicio militar en prefectura y después continué en la Anónima de Albergue. O sea, en el interín del 65 al 67, cuando hice el servicio militar en prefectura, yo tenía un horario de 7 a 3 en prefectura. O sea, tuve un periodo de adiestramiento y eso, que fueron 3 meses, más o menos 4, y después ya tenía horario de oficina de 7 a 13 y seguía trabajando en la Anónima. Y yo empecé a trabajar el año 59. Bueno, mira, yo empecé a trabajar en la Anónima cuando tenía 17 años. Y cuando empecé tenía 50 años atrás, 15 años. 15 años más o menos, 14, 15 años tenía. Yo estaba estudiando en la escuela de comercio y bueno, era medio mañero para el estudio y entonces mi vieja me dice, ¿no querés estudiar más? Bueno, mañana te consigo laburo. Y al otro día ya estaba trabajando de cadete acá en la Anónima. Yo empecé de cadete, habíamos 3 cadetes. Estaba cadete de contaduría, cadete de venta, y un cadete más que teníamos que venir al ferrocarril a buscar la bolsa que mandaban las sucursales, las filiales de Truncado de las Heras, o sea, cada vez que venía la autovía. Bueno, yo entré primero cuando me anoté para entrar, me anoté como cadete de oficina.
pero había una escasez de papa muy grande. Entonces el día que fue medio... Es una anécdota buena para mí porque me acuerdo siempre, ¿no? Porque yo vine de muchas corbatitas, saquitos, a trabajar a la oficina y resulta que me mandaron a llenar papas. Y las papas venían en barco de Buenos Aires, papa negra, como le decimos nosotros ahora, toda llena de tierra. Así que bueno, salí de llenar cambucho de papa, no me acuerdo, estuve todo el día llenando cambucho de papa. Y de ahí no fui más para la oficina, ya me quedé trabajando en el almacén. Y yo en realidad en ese tiempo, a esa edad, era como más bien cadete, ¿viste? Aunque era mujer igual. Pero yo pasaba de las boletas, lo que compraban los clientes, a la factura que después se les mandaba por el correo. Mandó el gerente de la Anónima, el señor Fon, a buscarme y bueno, fui y me dijo que me quería para oficina. Yo dije, no, yo oficina no, porque yo soy tendera, no soy oficinista. Y bueno, probemos, María, me dice, bueno, si usted quiere hacerme una prueba, probemos. Así que el Rosenberg, el jefe de tienda, me dice, bueno, mire, yo no te puedo pagar lo que te va a pagar la Anónima. Así que probá, si te gusta, un mes, bien, y si no, acá tenés tu puesto. Bueno, y sí, me gustó, por supuesto me quedé ahí por el sueldo, y ahí estuve 20 años. Entré a contaduría acá, en ese tiempo no había muchas posibilidades de estudiarnos, los que no teníamos así posibilidad de irnos al norte, que no era la única forma de estudiar, y a Buenos Aires teníamos que buscar trabajo acá. El trabajo acá, o entrabas en el ferrocarril, el correo, algún comercio local, del cual la Anónima era el más grande, y no había mucho más para hacer, ¿eh? Lo que pasa es que en el tiempo de, yo te digo, en el tiempo de la Anónima, por ejemplo, estábamos esperando a ver quién se casaba, qué chica se casaba para poder entrar al trabajo. Ah, claro. Porque la chica que se casaba ya no trabajaba. Dejaba de trabajar. Sí, era digamos, todo el mundo quería entrar en la Anónima. Logré entrar en la Anónima, que no era fácil porque había mucha demanda de empleo y, digamos, demanda de necesidades de empleo. Pero bueno, conseguí entrar a la Anónima, entré en contaduría y ahí empecé a aprender lo que era trabajar en comercio. La Anónima era sobre todo en las oficinas, pero en general la Anónima era formadora de comerciantes, de empleados buenos. Y para mí la Anónima fue realmente mi escuela. O sea, mi escuela primaria la hicimos acá, salimos sexto grado en ese momento. Yo estuve 2 años en el comercial, por eso a los 14 años entré en la Anónima. Había muy buena gente muy responsable para trabajar, muy buena gente. Y para empezar, mis compañeros de oficina, Moque Rodiño, Guillermo Bertón, Magido, que era mi jefe de directo. Estaba de gerente José Fon, que fue un señor que se dedicó toda la vida a la Anónima, buenísimo. Álvarez, que es el papá de la señora de Lucio, estaba muy serio, fue contador también, muy responsable. Después Clemente Nicolai era el tesorero, Olga Mosconi, Aide Ponte, la señora de Leonardo Ruiz, también estaba en la oficina, Leal, Tauca, el capitán Giri, Giraldes, que era contador. Y compañeras, mira, la señora Nelly Martínez, la señora Volque, fue una, Luisa Santoro, que no está acá, Aide Bertón, que era la secretaria del gerente, que ahora vive en Brasil ella. Primero lo que quiero recordar es a Pocho Leal, que fue muy buen compañero conmigo. El hermano también, el Cholo, también trabajó conmigo. Después la señora Felisa Silvi, la señora de Luisa Villarruel. 2 chicas de Beston trabajaban muy buenas. En la tienda estaba Porota Fernández, una chica Temporelli muy buena, la mamá de los Silvi, también era compañía mía de trabajo en la Anónima. Y después, bueno, en la sección almacén estaba la señora Ayuso,
Y bueno, eso sería. Después, bueno, puedo nombrarte, como dije antes, la Moqui Rodiño, las chicas, una Irma Bertón, el señor Majido, el señor Contreras, que trabajaba en tienda, Alicia Martínez. La de Silvi, que era la señora de Silvi, Elisa, trabajaba Carmen Ciceli, trabajaba Silvia Barrientos. La Pirula Temporelli. Estuvo también Pirula Temporelli también. Y Alicia también estuvo en tienda. Alicia Martínez también estuvo en tienda. La señora de Bain, la mamá de Mazuco, también fue secretaria de gerente. Y después varones, Cholo Leal, Nastro Carilli, Sani Galimem, estamos en esa oficina todos. Leonardo Bueno, Mateo Krusich, lo nombré antes, Clemente Nicolai, Silvio Sterchele, después estaban José Luis Pérez, Bruno Tola. Después estaba Arturo de Gracia, que era el jefe de venta, que era más bien el jefe de toda la parte, digamos, de ventas. Y bueno, yo recuerdo, primero el jefe de almacén que tenía yo, por ejemplo, era el señor Leonardo Bueno. Después también trabajaba Leonardo Ruiz, también, cuando yo entré la primera vez a trabajar. Y estaba la señora Emma Vázquez, después la señora Ibi Jara, después teníamos, estoy hablando todo de personal de almacén. Julia Vera, Ferretería estaba el señor Domenech, estaba José Luis Pérez. Estaba Cavallo, que era el jefe de tienda, Leonardo Bueno, que era el jefe de almacén, un tal Domenech, que era el jefe de ferretería. Y después en los depósitos de galpones estaba Silvio Sterchele, un hombre grande, italiano. Y me acuerdo que tenía una polenta, te agarraba en los brazos, te agarraba 2 bolsas de maíz de 70 kilos y a lo mejor se ponía a conversar con vos un rato mientras estaba viste, con 70 kilos bajo el brazo. Que vale la pena nombrarlos porque personal que trabajó para la Anónima con una dedicación tremenda y que no se ve ahora gente así. Y te digo que fue la época muy linda porque éramos muchos empleados, éramos una familia porque pasaba una desgracia y estábamos todos. Teníamos una fiesta y estábamos todos. Sí, era una familia. Aunque estas fotos así son cenas que cuando se juntaban así, esto que ves acá, viste que se hacían cenas todos los años, para fin de año, siempre había un motivo para hacer un asado. Aparte, después a fin de año venían síndicos, venían gente de Buenos Aires a hacer los balances y después se cerraba. Ese año se cerró con una fiesta en el Junior y todo, todos los empleados con todo. Había mucho compañerismo, porque, como te digo, como era todo por secciones y cada sesión tenía hasta 4 o 5 empleados, entonces había un grupo lindo, ¿viste? En los cumpleaños nos hacíamos regalos y sí, se compraba a cada empleado, se hacían los regalos, como a fin de año también sorteaban las canastas navideñas y todo. Por ejemplo, las fiestas que se hacían en las despedidas siempre que había algún empleado de años que se iba, ¿viste? O que se jubilaba o cosas así, que se alquilaban, como te digo, éramos tanta la cantidad de empleados que habíamos que tenías que contratar los salones de algunos de los clubes, del Junior, del Ferro, ¿viste? Sí, se hacían reuniones, teníamos un equipo de fútbol, era de camaradería. Pero ya te digo, existía mucha disciplina en la Anónima. Para que tengas una idea, vos llegabas un día 5 minutos tarde, te llamaban la atención. La segunda vez que llegabas 2 minutos tarde, te mandaban a la gerencia. Y la tercera ya no necesitabas venir. Y si te pedía que te bajara el cielo tenía que bajarlo, porque era así. Yo el jefe, me acuerdo que estaba de jefe de personal, era Arturo de Gracia, y era tan flaco, porque era flaco y alto. Sí.
y se ponía atrás, viste, de cosas, y de ahí te acompañaban. Cómo atendías, y si te pedían lo que te pedían, tenías acá, si te pedías el mostrador, y las telas que tenías en una escalera, subir hasta allá arriba y bajarle y mostrarle, viste, eran exigentes. Hoy en día te encontrás con gente de mi edad, un poquito mayor, un poco menor, y en la provincia o en la región, en Puerto Madryn, Trelew, Comodoro, Santa Cruz, San Julián, Río Gallegos, y te digo que el 80% pasaron por la Anónima. Una empresa realmente imponente para su época y que además dejó huella en muchísimas ciudades de la Patagonia y reunía almacén, tienda, ferretería, venta de autos y hasta su propia agencia marítima. Pero además de todo ello, el ferrocarril llegaba directamente hacia sus patios con mercadería que venía desde el puerto y desde allí era distribuida hacia toda la zona norte. Conozcamos entonces cómo estaba organizada. La Anónima era una manzana completa. Está donde ahora está el casino, toda esa manzana, donde está la tienda de Muñiz, era la Anónima. Lo único que queda de lo que fue la Anónima es la casita esa vieja de chapa, la esquina, que esa era yo vivía ahí, esa era la casa del contador. Estaba la casa del gerente sobre 12 de octubre, y en la otra punta estaba la casa del contador. En cuanto a la magnitud del comercio, tenía una tienda que podías comprar desde un pañuelo hasta un vestido de novia, qué sé yo, todo. El almacén, lo que se te ocurriera. Ferretería, bazar, automotores te vendían. O sea que podías comprar desde una pala para juntar basura hasta un camión o un coche, todo. Y cuando entrabas, primero estaba la tienda, después seguía una oficina, después la caja, fiambrería, empaque. El empaque viene a ser el lugar donde vos retirás la mercadería que compras. Claro. Y tenías que controlar con la boleta, que te llegaba la boleta, vos controlabas toda la mercadería y ahí le entregabas. Yo venía con una boleta y vos le entregabas la otra. El salón llegaba casi hasta la casa del contador. Entrabas directamente, daba a la calle 12 de octubre, en la esquina esa, entrabas directamente a la tienda. La tienda está dividida en dos partes, creo que era, digamos, mercería por un lado, después de ropa de hombres. Yo estaba en contaduría, que estaba a la mano izquierda. Cuando uno entraba estaba a la mano izquierda, era una oficina grande. Tenías la ferretería, que estaba separado también con el bazar. Después estaba el rubro automotores, porque vendían vehículos, que la Anónima era representante de DOS y de Soto. Generalmente eran todos vehículos importados, porque fue cuando se abrió el paralelo 42. Después venía la oficina de ventas, después venía el empaque, después venía el almacén. Y bueno, después venía, por ejemplo, lo que era almacén, también estaba dividido lo que era fiambrería, lo que era almacén en general. Se vendía, por ejemplo, la mercadería no venía, por ejemplo, como ahora que vos vas al supermercado, manoteás el paquete de arroz. El arroz venía suelto, el azúcar venía suelto, había que pesarlo, lo metían en unos cambuchos ahí que se pesaba.
Y la manteca también venía, vos pedías 1 kilo, medio kilo y se cortaba la manteca ahí y te daban el peso exacto que vos querías. Teníamos en el centro estaba la bodega donde el vino venía en Bordaleza. Ajá. O sea, ibas vos con una majuaneta de vino, te lo llevaban, ¿viste? Te lo llenaban en la Bordaleza y el bodeguero siempre. En el fondo estaba ferretería y bazar y luego automotores, y del lado, digamos, enfrente a las oficinas estaban lo que vendría a ser fiambrería y eso, que en esa época el fiambre no es como ahora que vienen camiones, todo el mundo vende fiambre, no, llegaban los barcos y recién cuando, igual que la manteca y todo el queso, todas esas cosas venían en el barco y los ponían a la venta. Cuando llegaba el barco había durante un mes fiambre fresco y eso. El Anónima era una casa muy importante, una de las casas más importantes que había y había importación y exportación. Calculá que el negocio tenía hasta una vía de ferrocarril que entraba dentro de lo que era el local de ventas para poder trasladar la mercadería. Primero en oficina tenía unos libros enormes que eran la mercadería que venía también de importación, pero por ejemplo entraba el tren, en ese tiempo entraba el tren a los galpones, entonces yo llevaba toda la mercadería que entraba, todos los bultos, y allá en el galpón también. Lo que se traía para acá, yo lo descontaba en el cuaderno, me tenía que dar lo de galpón con lo que yo llevaba. Pasaban la calle Oneto, se ve que hacían algún desvío ahí en el mismo predio del ferrocarril. Venía bordeando la Casa de Cantos, sí. O sea, cruzaba la calle, ahí la Oneto cruzaba y subía derecho, o sea, y pasaba también bordeando la casa de la esquina donde el Chico Bachi vivía ahí. Y se introducían hasta el patio de la Anónima, que era este. Este portón era la entrada de la máquina. O sea, está la del Beto Cune y para abajo está la esquina esa. La Beto Cune no estaba, todo eso no estaba. Y pasaba y subía, entraba por la calle Roca. Entraba justamente al patio a cargar la mercadería que llevaba para las Heras, Pico Truncado, Jaramillo. De este lado estaban los galpones de mercadería, de carga, se estivaba tanto sea el aceite, fideos, cementina, fletillo, harina, azúcar, todo lo que venía en bolsas en aquellos años se depositaba en unos galpones que empezaban de acá, de esta esquina, de la calle Roca hasta la calle 12 de octubre. Era todo un galpón largo. No, o sea, eso fue una fosa donde entraba el tren. ¿Ahí entraba el tren? Claro, o sea, eso era una fosa y todavía está. Acá todavía se conservan algunas vías de lo que era la entrada del ferrocarril al patio de la Anónima, donde de este lado, como dije anteriormente, estaban los galpones y del otro lado también había más galpones de depósito de mercadería. Aquí la casa del Guaypo Claro, o sea, ahí ahora... Bueno, toda esa manzana era toda la Anónima. Toda la manzana completa. ¿Incluso el Dorcé? Sí, toda la manzana completa. Los galpones de mercadería llegaban de la calle Roca hasta la 12 de octubre, o sea, paseando todo por la Piedrabuena. De ahí veníamos para acá al frente, donde teníamos, en aquel sector, había un sector donde se guardaban unos cajones de mimbre que se mandaba mercadería para Truncado y Las Heras, si no mal no recuerdo. Y más para acá había un galpón donde se depositaba madera, porque en ese tiempo se vendía madera, tirantes, tablas, de todo. Sí, no, el tren venía al puerto
Tenían unos galpones también que eran del ferrocarril, que es donde está Pescasur ahora. Pescasur, ahí estaba. O sea, un poquito más acá. Claro. Sí. Y de ahí volvía al puerto. La Anónima usaba el muelle de Ramón. Tenía su propio muelle allá donde está ahora la planta de YPF. Ahí tenía un muelle la Anónima. El muelle de la Anónima estaba donde está hoy dado vuelta el Yunji. Parecido al muelle de Ramón, un poco más chico, y tenía unos depósitos muy grandes que ahí eran para, inclusive embarcaban cuando tenían, digamos, hasta el año 47, 48, por ahí, se usaba mucho el transporte de pasajeros en barco. Y los barcos venían completos, o sea, hacían toda la costa patagónica. Tenía la flota de barcos propios, llegó a tener 6, 7 barcos. Pero estaba el José Menéndez, el Asturiano, el San Juan Bosco, el Estrella Austral, tenían una línea de barcos, viste, que surtían no solamente de Deseado, toda la costa patagónica, viste, desde Madrid hasta Ushuaia. La Pataya, sí, con la Anónima. Menéndez Betty, el Menéndez y el Asturiano. El Asturiano y el Menéndez eran 2 barcos más grandes que entraban a Puerto Deseado y eran de la Anónima. Entonces trasladaban pasaje, venía recogiendo pasaje en todos los puertos del sur, que en todos paraba a descargar mercadería y los trasladaba a Buenos Aires. Y el barco, acá teníamos un remolcador que era el Enosis. Yo hacía trabajo en forma permanente, llevaba los prácticos para ingresar a puerto de los barcos extranjeros. En esa época no tenía el internet, no tenía nada, ¿viste? Así que se hacía todo por correo, ¿viste? Se hacía la carta con los pedidos, todo eso, y se despachaba y en una semana ya tenías toda la confirmación de la mercadería que compraban y a lo mejor a los 15 días ya estaba viniendo el barco con todo lo que vos pedías. La Marítima funcionaba en la misma contaduría, pero tenía después los depósitos, tenía 4 o 5 lanchas, acá tenía galpones para almacenaje. Era importantísimo eso. Y la mercadería venía toda en barco, entonces se bajaba en las lanchas o en el muelle, cuando se podía en el muelle. Pero la Anónima casi siempre trabajaba con sus propios barcos en el medio acá de la ría y bajaba las lanchas y la pasaban a las plataformas del ferrocarril y las metían adentro del negocio. Entonces ahí las distribuían adentro. Eso había mucho trabajo. Cuando se jubila FOM, era la única firma que había de la agencia marítima, y se jubila FOM, yo justo en esos días cumplí los 21 años y fui agente marítimo de la Anónima. En la Marítima teníamos como 20 empleados, el cual los capitaneaba. El capataz era el Colorado García, como lo llamamos nosotros, un gallego con una responsabilidad pero tremenda. El papá de Arturo Rodríguez estaba en la Marítima en las lanchas, Jesús Cora, gente no se ve esa gente con esa dedicación a un comercio como a mí me parece que lo había antes. Ahora se trabaja un poco más light todo. Y después, bueno, pues tuvo la línea de aviones también de Austral, eso también era Anónima, así que... Avión teníamos todos los días, Aerolíneas Argentinas teníamos todos los días. Que venían aviones todos los días y había un día jueves que era un avión carguero, de C3 por supuesto, y por ejemplo lo que era tienda, novedades que salían en Buenos Aires en ese momento de moda y todo eso, los tenías a los 15 o 20 días, hasta ya la tenías ahí en la Anónima, ¿viste? Creo que fue el comercio más importante de toda la Patagonia, que contribuyó a desarrollar la Patagonia. No, era muy importante. Por tanto, todos los ganaderos, de la gente de la ciudad, todos compraban, del pueblo en ese momento. Lo que te pasa es que la Anónima tenía, me parece, más variedad. ¿Viste? Porque como había importación, tanto en perfume, en tela, en herramientas, entonces llamaba más en comida, todo.
La Anónima generalmente tenían un poquito más barato porque, viste, como se ahorraban el tema del flete, como yo te comentaba antes, que tenían sus medios propios de trayendo por barco. Y en cambio, por ejemplo, Argensú y las otras casas tenían que contratar ya barcos de transporte navales o otras líneas que hacían por acá. Que en ese tiempo era todo ganadería acá. Estaban todos los campos ocupados y muchas familias viviendo del campo. La Anónima, lo mismo que Murzábal, Argensú y Martinovic, que eran los 4 negocios importantes de Deseado, atendían todo ese sector. Nosotros vendíamos mercadería hasta el lago Buenos Aires, venían a buscar acá a Deseado. De Caleta Olivia venían a buscar a Deseado. A los ganaderos de la zona tenían las órdenes de compra que se llamaban, que era una chequera. Y con esa orden de compra iban a Buenos Aires y pagaban con una orden de compra de la Anónima a Buenos Aires, cualquier lado. Compraban un auto, querían un auto, iban una orden de compra Anónima ahí, en Buenos Aires, o donde sea. Por eso la importancia, aparte hacían de banco porque tenían cuenta corriente los ganaderos, depositaban el dinero, una empresa importantísima, ¿no? Era un banco, era una cosa, era más que un banco, porque era una casa de ramos generales y con oficinas en toda la Patagonia, con sucursales en toda la Patagonia, en Río Grande. Tenían los campos, el administrador de los campos de Río Grande, era toda la gente de la Anónima. Trabajar en la Anónima era como trabajar, qué sé yo, en este momento en una repartición pública, porque te daba seguridad. Y la categoría que tenía un empleado de la Anónima, en su momento, era más importante ser empleado de la Anónima que del Banco Nación, por ejemplo. No, ahí no. Yo pienso que no tengo ni idea, ¿viste? También ya había... No, ya no entraba, no. Pero la Anónima era toda en la cuadra, toda la cuadra. Sí, toda la cuadra. Toda la manzana. Claro, sí, los galpones, todo. La casa del gerente. Y desde el Bolsón llega una voz conectada con la naturaleza. Se trata de Luz Ayun, que transforma su mensaje en canción. ¿La escuchamos? Ancianas del agua, ay, del agua dicen, ay, que no moja todos los pies. Como arroyo de neneos, angostito el cañadón, ojo de agua se derrama, pasto verde alrededor. Cuando voy a las vertientes, de a caballo o de a pie, río abajo
Canción de amor entre el sol y la luna. Chaltumay. Vivimos los dos juntitos, pero en casas separadas. Mas cuando lo voy a ver, él siempre me abraza. Azules tiene los labios por haberse entumecido en las memorias del hielo. Antes de parir se rió, voz mojada, trenza de agua, cuesta abajo entre los pinos, y el bosque su fiel amante le corteja en el camino. Qué concierto, qué mensaje en tus aguas de río frío, cuando en tu lecho de piedras sacas el mejor sonido. Y si ofreces orillas, devuelve ese remanso amigo, y en las mañanas de otoño vaporoso es tu vestido. Y si me ahogo de llanto, en tus aguas busco alivio, quiero parecerme a vos, dejar
dejar atrás lo vivido. Qué concierto, qué mensaje en tus aguas de río frío, cuando en tu lecho de piedras sacas el mejor sonido. Y ya vimos cómo esta empresa marcó el pulso de un pueblo costero y de esta manera contribuyó a su desarrollo. Además, trabajar allí para cualquier joven era sinónimo de tener el mejor de los trabajos. Una firma que además de tener sus propios barcos, tenía su propia línea aérea. Pero yo quiero enterarme, estoy segura que al igual que usted, cómo vivían aquellos trabajadores esos momentos tan lindos que quedaron en el recuerdo y que hoy los cuentan como anécdotas. Hay muchas anécdotas, ¿viste? Por ejemplo, el gerente Fon le gustaba mucho sacar las pelucitas de los sacos que tenían los clientes, que él, a los ganaderos, ¿viste? Toda era gente muy bien atendida en ese momento. Porque el Anónimo, como era una casa de ramos generales, vendía del pasto hasta el poroto, ¿viste? Entonces cuando venían los personajes, la gente del campo, el gerente iba y los palmeaba, ¿viste? Para hacerle buenas ventas. Es todo el marketing que había comercial, como se dice ahora, ¿no? Ajá. Entonces tenía costumbre de sacar pelucitas. Entonces vino un día un cliente, yo no me acuerdo quién era, y se puso en un traje azul, un hilito blanco. Entonces vino y le empezó a tirar, ¿viste? ¿Viste? Bello, que está ahí, era repartidor de la nueva. Y era boxeador. Siempre peleas así. Y claro, nosotros era el pollo nuestro, así que y siempre habíamos 4 o 5, ¿sabes? Que estábamos más juntos con él y íbamos 10 días antes a que vaya a hacer un poco de bolsa, porque otra cosa no se hacía. Él tenía bolsa, pero nos hombreaba todos los días, un hombre grande, fuerte. Peleaba con Juanola. Y resulta que normalmente las peleas eran los días sábados. Y este andaba en el reparto y era bravo para el. Eso que digo, no, tenés cuidado, hoy no te vas a poner en pedir. No, mirá que esta noche la pelea, que yo no. Bueno, llegó la hora de la pelea, no teníamos zapatillas, calzado como el 40 y pico.
Y lo hicimos, fuimos a la anónima, entramos en la noche. Entraron a la noche. O sea, fuimos a la noche, buscamos lo único que podemos conseguir parecido a unas zapatillas, unos zapatones, esos que se usaban los zapatones arriba del zapato. Así que empezó a pelear los zapatones, encima perdió. Pero yo tenía 6 años, íbamos con mi papá a comprar, porque ahí se iba a comprar siempre. Y cuando estaba en el empaque, en ese momento, en el empaque estaba el señor Clemente Nicolai, en el empaque de la Anónima. Y él me preguntaba, ¿a dónde vas a trabajar con esa grande? ¿Dónde iba a trabajar en la Anónima? Era la respuesta. Y una vez que habían preparado todo para la fiesta de fin de año, yo mirando los juguetes y caminando, cuando quise acordar estaba en la pila de unas botellas de sidra, que las tiré todas, piso parqué, rebotaban, no sé, un susto. Bueno, mi papá se fue para ver si había roto alguna, no sé, andaba por la caja, por ahí, y yo llorando en el empaque, y Nicolai diciéndome, ahora sí que no vas a poder trabajar en la Anónima. Y yo más lloraba, y después con el correr de los años, trabajé en la Anónima y él de jefe de oficina. Había un jefe de venta que se paraba también ahí en el medio del salón, ¿viste? Y como en toda época, siempre se robó, ¿viste? Entonces la gente, algunas cuando había liquidaciones y eso, la gente robaba, ¿viste? Y había un gerente que se llamaba De Gracia, un jefe de venta, ¿viste? Y se paraba como una estatua, ¿viste? Ahí. Así que se ponía inamovible, ¿viste? Entonces por ahí venía un pibe y lo tocaba así, le hacía... Hay muchísimas anécdotas con la camioneta de reparto, en el patio. Así como nosotros en la oficina jugábamos a ver quién hacía más rápido, mejor, más prolijo. En el patio la gente del patio que empleaba bolsas, cemento, harina, avena, venían camiones a descargar y jugaban, iban a lo mejor con 2 bolsas y siempre por ahí andábamos metidos algunos de nosotros. Eran los turrones hojaldo, visto que habían en cajita, en una latita, y yo compré eso, me gustaba muchísimo. Teníamos, lo cambiábamos nosotros el uniforme, lo dejaba yo para comer, una escapadita comía. Y el Nicolai, una vuelta me lo robó, ¿viste? Siempre le gustaba sacar. Y yo dije, me lo voy a curar. Así que fui al almacén y pedí un sándwich de jamón y no sé qué para comer, una botellita de gaseosa. Y cuando fue a pagar, dice, ¿quién pidió esto? Y fue enojado. Me dice, vos fuiste a pedir a cuenta mía, ¿qué tenés que andar? Ay, vos, ¿por qué me comés las cosas mías? Le digo, yo, ahí, estamos mano a mano ahora. Me acuerdo en ese tiempo que no dejaban fumar. Y yo con las chicas de Bertón, con Irma y Aide, no íbamos al baño a fumar, nos escondíamos en el baño a fumar. Nos dábamos nuestra pitadita y volvíamos a trabajar. A ver, te puedo decir, una vez me tocaba ir a ver hacer una facturación a CARS, a CAP, que era. CARS se iba ahí con el camión de reparto. Y porque yo me demoraba, el camión se fue antes y en el paso a nivel lo llevó el tren por delante y se mató el que iba en la cabina, se mató. Un muchacho Benítez, así que mirá, si hubiese ido yo, capaz que me tocaba. Pero no era mi momento. Yo lo único que me acuerdo, que para mí nunca me lo voy a olvidar, los balances, que era en julio, pleno invierno. ¿Te imaginás? Con un frío tenés que llevar mi libro al galpón. Entonces se llevaban los libros contables, se hacían balances mensuales, y el 30 de junio se hacía un balance general. El 30 de junio estábamos 30 días antes anotando toda la existencia de mercadería y el 30 de junio se contaba, que era un trabajo pero de novela, ¿no? Y bueno, hacían una fogata grandota así en un tacho, ¿viste? Por el frío que se hacía, porque no podíamos ni escribir. Se habían ahumado. Y ellos tomaban su ginebrita, ¿viste? Abrían y nunca me olvido de eso, que ellos abrían y, ¿querés, María? No, le digo, porque, imaginás, yo me llevaba mi cafecito negro y tomaba mi café negro, pero pasábamos horas y horas trabajando en el balance. El 30 de junio era todos con lápices de mina copiativa, o sea,
yo hacía todo el balance, imaginás que estábamos todos, hasta que no se terminaba no nos íbamos, no nos podíamos ir. Se contaba toda la mercadería y después le ponían los costos y se calculaban las planillas y se sacaba la existencia. Ahí te daba el resultado final, la utilidad que podías haber tenido al resultado del ejercicio, ¿no? Y había que hacerlo, eso, era todo a mano. En ese tiempo no había computadora, tenía que ser todo a veces mental, llevar los libros de cuentas corrientes y varios deudores. Y todo eso era lo más difícil que era cuando estaba el censo, que había que bajar toda esa pila de telas y medir metro por metro, y pues era el trabajo, el balance. O sea, contar todo lo que había, digamos, los tornillos de caso de ferretería, la tienda, los metros de tela. Y después, como todo, va evolucionando y pasaron a ser supermercados y eso, bueno, yo ya no estaba porque yo en el 66, fin del 66 me retiré. Y la Anónima dejó, o sea, cambió, cuando cambiaban los directivos, era como un cambio de gobierno, un cambio de política. Y se empezaron a dedicar más al autoservice, al autoservicio. No sé, el motivo, me dolió, te digo que me dolió cuando se levantó la Anónima, que, bueno, yo me fui antes, no me puedo acordar tampoco qué fecha se cerró la Anónima, pero me dolió porque son muchos años que yo estuve ahí. Eso fue en principio lo que se quiso hacer. Entonces se achicó todo, salones, pusieron carnicería, pero no la Anónima, sino un concesionario. Había un carnicero, había puesto pescadería, puestito de... Y la Anónima se empezó a achicar nada más que al menudeo, al supermercado. Yo me retiré de ahí, pero me retiré llorando. La verdad que fue una despedida muy, muy dolorosa para mí. Sí, alguna nostalgia por ahí te agarra, ¿viste? Y bueno, cuando volvió ya vuelve distinta, incluso como hasta ahora, que ya es un supermercado, ya hay puestos. Yo estuve ahí. Cuando volvió esta Anónima, solamente que decir, vuelve la Anónima, para mí fue una alegría bárbara. Ay, sí. Y este lugar, sin duda que marcó sus vidas y dejó enseñanzas que perduran. Conozcamos entonces qué significó para ellos. Los Anónimas fueron muy lindos y me enseñaron a trabajar. Eso es lo principal. Para mí la Anónima lo tengo acá, lo llevo acá. Y para mí sí, fue un orgullo trabajar y porque bueno, ya te digo, era el mercado más grande que había y para empezar a trabajar ahí era como, qué sé yo, una cosa buenísima. No, quedó muy marcado. O sea, fue mi escuela. O sea, no llamemos la universidad, pero uno sale de sexto grado y estuve 2 años pero fue mi escuela. Ahí aprendí todo yo. O sea, todo lo que pude llegar a aprender y a saber, lo aprendí en Anónima. Y como yo, todos los muchachos estábamos ahí. Así que para mí fue una alegría de poder ir a trabajar a una casa tan importante, ¿no? Porque en ese tiempo era muy importante la Anónima. Así que tengo mi corazoncito la Anónima puesto. Sí. Siempre estuve satisfecho de haber podido integrar el equipo de la Anónima. Y yo orgullosa que vine de otro lado y me tuve que trabajar ahí, para mí era muy bueno. Te digo que moriría y si volvería, haría lo mismo. Me volvería otra vez a trabajar en la Anónima. Sí. Pero no, probablemente que me queda muy marcado porque, gracias a Dios, digamos, me formé ahí con mucho respeto, con, digamos, un compañerismo muy lindo había. Bueno, yo soy Nastro Carilli, me inicié en la Anónima como empleado, trabajé 11 años, 11 años muy importantes porque me enseñaron muchísimo. Yo soy Irene García, trabajé del año 1958 al 1962.
Bueno, mi nombre es Irma Aide Rapetti y yo trabajé en la Anónima desde el año 1957 hasta 1958 más o menos. Bueno, yo soy María Dolores Rodiño, trabajé de 1958 a 1978. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Ascurra y trabajé en la vieja Anónima del año 58 hasta el año 62. Me llamo Sergio González y trabajé del año 59 hasta el 74 en la Anónima. Yo soy Nelly Martínez, entré del 57 al 65. Yo soy Roberto Cis, trabajé en Anónima desde el año 1962 hasta 1970. Y hemos llegado al final de este encuentro. Agradecemos muy especialmente a quienes lo hicieron posible y también agradecemos a todos aquellos quienes han compartido sus recuerdos con generosidad. Hoy volvimos sobre los pasos de una empresa que marcó una época, pero fundamentalmente volvimos sobre los sueños de todos aquellos jóvenes de que por aquel entonces empezaban a construir su futuro. Muchas gracias por habernos acompañado y nos despedimos con esa misma fuerza que tuvieron ellos por aquel entonces, con esa fuerza intacta, la de seguir soñando, la del trabajo, la de la disciplina, la generosidad también y, ¿por qué no?, el agradecimiento y la de dejar huellas. Muchas gracias. Queremos agradecer a todo Canal 9 y su personal por haber hecho posible este encuentro el día de hoy. Y acordate de seguirnos por todas las redes sociales como Canal 9 Santa Cruz. Muchas gracias por acompañarnos.